Un saludo, soy de aquí. Este vídeo va a ser bastante breve. En este vídeo voy a decir qué programas uso para editar, además de los plugins que generalmente vamos a necesitar dentro de Agisub. El primero de todos, obviamente, es Agisub. Todo el mundo lo debería tener instalado ya de antemano. Y la versión más reciente es la 3.2. Lleva bastante tiempo sin sacar una nueva versión, pero los plugins se actualizan con cierta frecuencia. Hablando de plugins, uno que es importantísimo es Dependency Control, que de forma simple, para que lo entendáis, es un centro de control que actualiza otros plugins. Muchos ya no se actualizan descargándote manualmente de su página la versión más reciente, sino que simplemente desde Dependency Control se van actualizando cada vez que arranques el programa. Así que no tienes que preocuparte de descargarlo. Cada uno de ellos que vayamos a ir usando se explicará en un vídeo propio. Instalar Dependency Control es bastante complejo. Yo personalmente ni siquiera he podido, pero por suerte existen distribuciones de Agisub que ya lo traen instalado. Estas distribuciones solo sirven para editar, no son buenas para traducir porque suelen venir capadas en otros aspectos. Están centradas solamente en poder usar Dependency Control a la hora de hacer la edición. Por esto mismo conviene tener tanto una versión de la 3.2 como la versión de Dependency Control. En la descripción del vídeo viene un enlace con la versión que uso yo. Para saber si lo tenéis, simplemente dentro de Agisub vais a Automation y aquí está Dependency Control, Install Script, Uninstall Script, etc. A la hora de querer instalar o de desinstalar os saldrá una ventanita así y aquí os vendrá toda la lista de scripts que usan Dependency Control. Desde aquí los podéis instalar directamente en el programa. A la hora de desinstalarlos simplemente os salen los que tenéis instalados en ese momento. El siguiente programa que vamos a necesitar es Mocha Pro. Da igual que sea la versión más reciente o una versión más antigua, es lo mismo que pasa con la gran mayoría de los programas de diseño gráfico. ¿Para qué usamos este programa? Mayormente para traquear el movimiento de carteles. En este caso, por ejemplo, hace un zoom inverso, lo que pasa es que yo lo he puesto desde el final al principio. Aquí para hacer el tracking y rastrear el movimiento, el cambio de tamaño, etc. Si rotase también lo rastrearía, pero en anime es muy raro que haya rotación. Simplemente suele ser o movimiento o zoom lo que va a ver. La única pega que tiene este programa es que no es software libre. Este programa tenéis que comprarlo o recurrir a otros métodos, pero ahí ya no nos metemos. Mis siguientes recomendaciones son esas recomendaciones, no tienen la misma obligatoriedad que tienen tanto Dependency Control como Mocha. Y una es Cara Effector, que realmente cualquier herramienta para hacer karaoke en eso os puede servir. Yo uso Cara Effector y por eso es el que recomiendo. Aunque su finalidad principal sea hacer karaoke, para algunos casos es mejor esta herramienta que automatiza muchos procesos que de otro modo serían bastante laboriosos. Eso sí, la pega que tiene es que tenéis que saber cómo funciona y es bastante más complejo que el resto de la edición. Por suerte, este plugin tiene una documentación bastante extensa. Está toda en español, sin embargo, hay que saber bastante, no solo de edición como tal, sino comprender bastante de programación, porque este plugin funciona programando básicamente lo que es el efecto. Tienes que meterle qué etiquetas va a tener, pero también tienes que saber cómo automatizar ese proceso dentro de esto. Cómo decir que se mueva, que cambie de tamaño, etcétera. Y no funciona exactamente igual. Es bastante más complejo. Lo último que incluyo es Adobe Illustrator, que básicamente todo el mundo que tenga interés en editar va a saber usarlo al nivel necesario.
No lo considero realmente necesario porque salvo para 4 carteles muy detallados, la mayoría de lo que son los dibujos se pueden hacer dentro del propio Xsub. En definitiva, estos dos últimos son simplemente recomendaciones y sugerencias adicionales, pero que no son obligatorios. Y poco más. El próximo vídeo ya será de edición pura y dura. Ya pondremos ejemplos para que podáis practicar en condiciones. En cualquier caso, nos vemos en el próximo.